Buen día con todos. En esta oportunidad, mis compañeros y mi persona explicaremos sobre el tema de paraísos fiscales y la prevención del lavado de activos. Introducción. Veremos algunas interrogantes previas. ¿Cómo es que se generan estos dos métodos? ¿Cuáles son los países que se relacionan a estos dos tipos de fraude tributaria? ¿Cómo es que se ha detectado estos sistemas? A lo largo de este video explicaremos cada una de estas interrogantes. Índice. En primer plano, veremos todo el tema relacionado a paraísos fiscales, como son sus antecedentes, su globalización, su utilización, sus datos estadísticos, sus características y la presentación de casos como de los Andes en las Islas Caimán y la favorita en Panamá. En segundo plano, veremos el lavado de activos. Veremos su concepto, su importancia de sistema en los contadores, su marco legal y la lista de antilavado de activos en el mundo. En tercer plano, veremos el caso de lavado de activos en Perú, como el de Walter Gamarra Limo, y en Brasil, sobre Petroobras. Primer punto, hablaremos sobre el paraíso fiscal, sus antecedentes. ¿Cómo es que se generó este sistema? Al principio de la década de los 20, con el tráfico de sustancias ilícitas, se generaron abundantes ganancias a empresas extranjeras. Al pasar del tiempo, en 1970, se generó el contrabando financiero. Esto significó una amenaza al desenvolvimiento económico internacional. Ahora en la actualidad se genera un problema mundial que se conoce como la de fraude tributaria. Veremos su concepto. Según la FATF y la OSDE, que significa el Grupo de Acción de Financiamiento Internacional y Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, no han definido una relación concreta a paraíso fiscal, pero sí estas instituciones han llegado a una aproximada conclusión que es caracterizada por aplicar régimen tributario. Veremos su utilización de paraísos fiscales. Estos países que están involucrados en este sistema adquieren medidas económicas que no tienen vinculación con lo político, pero también hacen un manejo de sus ingresos declarados. Esto conlleva al fraude de dinero o de bienes de origen ilícito. Ahora veremos los datos estadísticos en América y en el Caribe. Como podemos observar en el Caribe, en los países de Puerto Rico, Islas Caimán, Panamá y Curazao, se ha generado un total de $102.400.000. Y los países en América Latina han perdido generando $39.373.800.000. Esto trae como consecuencia que no sea estable la legibilidad de los fondos. Veremos sus características. Su fiscalidad es nula. ¿Esto qué quiere decir? Que sus impuestos, sus tasas y sus contribuciones son independientes y es utilizada para atraer el dinero. Sus actividades generales están vinculadas a los impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que la ilusión fiscal y la evasión fiscal generan ganancias a través del fraude tributario. La laxa normativa financiera significa que carece de rigidez a la supervisión de instituciones financieras. Y por última característica, la condición de territorio. Esto genera que se realice un autogobierno para determinar su propia regularización en materia fiscal y económica. Bueno, continuando con la exposición, me toca hablar sobre el tema
de los casos de los paraísos fiscales. En este caso voy a hablar sobre la compañía minera Antamina y su relación con las Islas Caimán. Bueno, como se sabe, la compañía minera Antamina que se encuentra en Perú, en la región Ancash, es la compañía minera que más produce cobre en el mundo. Por lo tanto, la compañía minera Antamina en el año 2017, según un reporte, indicó de que sus ventas anuales de ese año fueron de 11.5 millones. Y la empresa Antamina tiene 4 accionistas, los cuales son Glencore, que tiene el 37%, BHP Billington, que tiene el 33.75%, Teck, que tiene el 22.5%, y Mitsubishi, que tiene el 10%. Ahora vamos a centrarnos principalmente en lo que es la empresa Glencore. ¿No? Glencore es una empresa suiza que funciona en Perú mediante su filial Noranda Antamina, que es quien lleva todas las operaciones. Esta empresa Noranda Antamina fue constituida en las Islas Caimán, la cual es un paraíso fiscal. No, por el caso Paradise Papers, se reveló que Glencore tenía operaciones encubiertas en Australia, el Congo y una empresa naviera, las cuales se dio a la luz mediante una investigación que se hizo al estudio jurídico Appleby, ¿no? Y también se dio a conocer de que habían más de 100 conexiones entre compañías y personas ligadas a este grupo y a otros paraísos fiscales. Tanto las matrices Glencore Investments, Antamina y Glencore Finance no detallan su estructura corporativa ni la sede de sus filiales y subsidiarias, solamente detallan dónde fueron constituidas, ¿no? Y también podemos decir que la empresa Glencore Investment Antamina es la que ahora se hace cargo de las funciones de la empresa Glencore en Perú, la cual tiene su sede en Surco. Ahora vamos a hablar sobre el caso La Favorita de Panamá. La empresa InRetail Pharma es una de las empresas, mediante su nombre comercial, que es Inca Pharma, que es la más grande en el Perú, en el rubro farmacéutico, las cuales tiene 15 filiales farmacéuticas al nivel de Sudamérica, que son Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, en las cuales en Perú tiene el 86% del mercado. Es un porcentaje bastante alto. Los cuales, ¿de dónde viene la empresa InRetail Pharma? La empresa InRetail Pharma es una subsidiaria de la compañía PF InRetail Consumer, la cual está destinado al 100% a la empresa InRetail Perú Corp, que está registrada en Panamá. Ahora, hablando de Panamá, es considerado un territorio opaco por la SUNAT, la Unión Europea y el TAC Justice Network. ¿A qué se debe esto? Se debe a que mediante un compromiso que hizo el gobierno panameño con el Consejo de la Unión Europea, llegaron a un acuerdo que ellos iban a transparentar y hacer una reforma fiscal y tributaria en el país, los cuales hasta la fecha no se ha cumplido con eso. Por eso es que tiene esa denominación. Y bueno, también hablando sobre empresas peruanas también relacionadas a Panamá, tenemos la empresa peruana Ferrey Corp, que es una empresa que tiene una subsidiaria en Panamá, que es la empresa Inti Inversiones Interamericanas. Y bueno, ahora hablamos del grupo Trafigura, que es una empresa que tiene una filial en Perú, que es la empresa Transfigura Perú. Ahora le cedo el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Se le conoce internacionalmente como money laundering, que significa, en otras palabras, lavado de bienes o dinero. Esto comienza de un delito que produce ganancias de origen ilícito, las cuales deben hacer ingresar a la economía formal
para que el delincuente se le pueda facilitar el uso de este dinero. Entre los principales delitos de lavado de activos se encuentran la corrupción, el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, el enriquecimiento ilícito, entre muchas más. Las organizaciones criminales pueden requerir esos recursos para financiar sus negocios ilícitos o para disfrutar de ellos mediante la compra de toda clase de bienes y servicios. ¿Cuál es la importancia del contador en el lavado de activos? El contador público juega un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de activos, ya que él registra, analiza y evalúa los diferentes movimientos contables que se dan en la empresa, por lo cual esto contribuye al cumplimiento de los objetivos de la entidad, así como verificar si todas las operaciones que se realizan son de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, junto con el cumplimiento de las diversas disposiciones establecidas en la Constitución Política. En el marco legal de 1992 se crearon normas para frenar el lavado de activos. Esto entró en vigencia por decreto en la Ley 25428, el 11 de mayo de 1992, que incorporó tal delito en el artículo 296b, el cual menciona que el que interviene en el proceso de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes o transfiriéndolo a otros países bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero para su ingreso al circuito económico en el país, ocultando su origen de propiedad u otros factores que denoten que es potencialmente ilícito, será reprimido con pena de cadena perpetua. La misma pena de cadena perpetua se aplicará en los casos en que el agente bancario o financiero tenga conocimiento sobre este vinculado, también sabiendo él que es procedencia ilícita este dinero. También no habrá reserva o secreto bancario hacia el fiscal de la nación, siempre que exista indicios razonables, el cual se podrá solicitar autoridad policial competente para asegurarse previamente de que la información obtenida solo será realizada y utilizada en relación con la investigación financiera de los hechos previstos en el lavado de activos. Con la promulgación de la ley número 27765, el 27 de junio del 2002, se derogó expresamente el artículo 296b del Código Penal y se cambió su nomenclatura a lavado de activos, considerando ya no solo a TIT como único delito procedente, sino a todos aquellos que generen ganancias ilegales, siendo por ello considerada como una cláusula abierta para que el fiscal o juez evalúe la idoneidad de la referencia delictiva para generar ganancias. También tenemos el marco legal del sistema de prevención de la FT-SBS, donde fue cambiando por medio de resoluciones las acciones que se tomaban contra el lavado de activos. El 14 de marzo del 2006 se modificó el reglamento de sanciones. Un año después, el 22 de julio del 2007, se decretó por medio de la ley número 985 que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. El 8 de junio del 2008 se aprobó el Reglamento de Auditoría Interna para las empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP. Todas estas son algunas de las leyes que cambiaron la forma en la que prevenimos el lavado de activos y las acciones que toma el país actualmente para poder contrarrestarlo. Como podemos ver en la imagen, vemos acá un índice del porcentaje de varios países que han ido progresando de cómo evitar el lavado de activos. Entre este índice, algunos países latinoamericanos han sabido mayormente reducir el lavado de activos. Algunos de ellos son Panamá, Brasil, Colombia, que tienen un sistema bastante avanzado de administración de riesgos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
México, en cambio, tiene una buena legislación y grandes controles de la economía que le ayudan a evitar el lavado de activos. También Perú ha avanzado muchísimo contra estos casos a través de normas contra la minería ilegal y contra el tráfico de metales preciosos. Estas son algunas de las maneras en que varios países latinoamericanos han buscado reducir la tasa de lavado de activos. Ahora le doy pase a mi compañero para que les explique algunos casos de lavado de activos. Bien, en esta oportunidad hablaré sobre los casos de lavado de activos. Hablaré específicamente sobre dos casos, el caso del señor Walter Gamarra Lino y el caso Petrobras en Brasil. El señor Walter Gamarra Lino era un empresario guanuqueño, dueño de 14 empresas y 34 propiedades, junto con su esposa y Niquitos. Él era vendedor ambulante de cebollas y en poco tiempo amasó una fortuna que no pudo sustentar de donde provenía. Con el tiempo se descubrió que Gamarra Lino era la cabeza de mafia de lavado de activos en el narcotráfico más grande de Iquitos, con un desbalance patrimonial de 90 millones de soles. La policía, en 2011, allanó sus 34 propiedades, bloqueó la cuenta bancaria de sus 14 empresas y el Poder Judicial emitió una orden de captura para él, su esposa y 3 personas implicadas. Según esta investigación de 2011, el señor Gamarra Lino llegó a Iquitos en diciembre del año 95, con 10.000 soles en el bolsillo. Ya después de 2 años laborando de vendedor ambulante de cebollas, su fortuna ascendió a 124.985 soles. Y ya para el año 99 ya tenía cerca de 1 millón de soles, el cual obviamente no pudo sustentar donde provenía. En la diapositiva podemos apreciar un cuadro, el cual nos muestra los dos imputados, del que hablamos anteriormente, el señor Gamarra Lindo junto con su esposa, y varios implicados, en el cual se encuentran familiares, junto con su desbalance patrimonial. Y en la parte de arriba podemos apreciar la foto del señor Gamarra Lindo junto con su esposa, que en ese tiempo, 2011, tenían una orden de captura. El señor Gamarra Lindo está vinculado con el tema del narcotráfico y drogas, ya que a muy corta edad, a sus 21 años, la policía lo capturó con varios kilos de drogas y PVC. Y desde entonces ya tiene un prontuariado muy, muy grande. También se le investiga por la compra de jueces y fiscales, ya que su denuncia y todos los problemas que tenía se archivó en un tiempo récord. Bien, ahora tenemos otro caso, el caso Petrobras en Brasil. Esto sucedió en 2014. La policía brasileña retiró documentos de la oficina de Petrobras en Brasil, en el marco de una investigación destinada a investigar hechos de lavado de activos. Según esta investigación, se pudo comprobar la existencia de una red de lavado de dinero y evasión de divisas en Brasil, que habría movido alrededor de unos 4.300 millones de dólares. Esta operación se denominó lavado a chorro e involucra a personas vinculadas al mercado clandestino de cambio de divisas en Brasil. Bien, como podemos apreciar en la diapositiva, fueron apresados el señor Paulo Roberto Costa, quien es exdirector de abastecimiento de Petrobras, el señor André Vargas, quien intermedió para que el Ministerio de Salud firmara un contrato por unos 443.8 millones de reales, que en su cambio vendría a ser 193 millones de dólares aproximadamente, con una empresa ficticia, claro. Y tenemos al señor Youssef, quien era cambista líder de la maniobra ilegal. El señor Youssef está estrechamente vinculado con el señor Pablo Roberto Costa y el señor André Vargas, ya que los tres fueron, ya que gracias a estos 3 personajes se dio este lavado de activos, lavado de chorros. En ese mismo año, un periódico importante en Brasil realizó una investigación del cual se pudo concluir que 9 empresas proveedoras de Petrobras depositaron alrededor de 15 millones de dólares en la cuenta de la otra empresa ficticia del señor Alberto Youssef, del cual mencionamos anteriormente, la MO Consultoría. Bien, todo el dinero que venía ilegalmente de varias partes, se dice que fue para comprar jueces y fiscales, muy aparte de personas que trabajaban en Petrobras, a cambio, a cambio de favores o otras cosas. Este caso fue muy
fue muy nombrado en Brasil. Tal vez fue así que es comparado con el caso Odebrecht, con el señor Barata y el mismo señor Odebrecht, ya que ambos trabajaron con el señor Paulo Roberto Costa en tiempo atrás. Obviamente todos el señor Youssef, el señor Paulo Roberto Costa, el señor André Vargas, el señor Barata y el señor Odebrecht están actualmente cumplen prisión, ya comprobado que sí eran adoptivos. En este caso, el Congreso promovió una investigación para comprobar la veracidad de los hechos. Y se pudo comprobar que verdaderamente sí hubo lavado de activos.